cada quien, pero es obvio decir que yo voy a pedir mayor calidad si son 4 que si son 3. Entonces, si están conscientes de esa situación, bueno, pues no hay problema de incluirte. No sé si me explico. Sí, maestro, ya le entendí. Bueno, ahorita veo quienes tampoco Platíquenlo tienen como equipo y compañeros me porque junto. no quiero inconformidades después. Sí, Y así están conformes de trabajar, o tú puedes integrarte con otro grupo de personas también de una vez que se defina, pero tiene que ser ya. Es lo más pronto posible, por favor. ok, maestro, gracias. No sale. Ahora, estábamos mencionando que la práctica del protoboard, bueno, tiene como finalidad que ustedes se adentren y conozcan un poquito más del protoboard y que conozcan pues los elementos más funcionales. Por ejemplo, entre las cosas que a mí se me hace útil que ustedes empiecen a utilizar y a trabajar es con las fuentes para protoboard. Las fuentes para protoboard no son caras, tienen hasta cierto punto un cierto valor económico, no son gastos muy grandes. El cable también para conectarse con la fuente y con un cubito. Los cubitos también no son muy caros y hay de distintas calidades y distintos precios y aplicaciones. Pero normalmente un cubito que tenga salida de 5 volts, 1 ampere, ya es suficiente para lo que vamos a hacer en este tipo de prácticas. Bueno, también el uso de cables, de alambres, no cables, alambre es un solo hilo, cables son varios hilos, y el cable no sirve para trabajar en protoboard porque no es más flexible que el alambre y por lo mismo cuando queremos introducir, y si es un cable, no nos lo va a permitir o el protoboard o va a costar mucho trabajo y va a provocar falsos contactos. Entonces, es importante tomar en cuenta que los cables DuPont, como lo menciono, que son cables ya hechos con sus conectores para introducirlos en el protoboard, pues sí tienen su aplicación, su utilidad, pero el pero que yo les pongo es que no fabricaron cables DuPont pequeños. Y para algunas conexiones, bueno, creo que el más chico es de 7 centímetros, luego viene de 10, de Usted está 15. utilizando el audio del... ¿Perdón? ¿No se escucha o...? Creo que se equivocó y prendió sin querer el micrófono. Ah, bueno. A lo que me refiero es que los cables DuPont sí son funcionales, pero pues lo importante es que hubiera cables DuPont pequeñitos para hacer conexiones cercanas, muy cortitas, y serían muy útiles. Cuando usamos demasiados cables DuPont, todo se enreda y todo es más problemático de visualizar. Entonces, yo aquí lo que sugiero es que a veces los cables DuPont se deben de usar conjuntamente con el uso del alambre calibre 22 o 23 de tipo telefónico, para que entonces nos sea más fácil armar un circuito en protoboard. El video que les puse pretende ubicarlos y lo pueden consultar en el momento que ustedes quieran. Entran a YouTube y en buscar ponen práctica cero, circuitos abreviados CTOS, LOG, para decir circuito, la abreviatura de circuitos lógicos secuenciales, SM. La SM yo se lo agregué porque cuando hice estos videos inicialmente quería yo ponerles música de fondo, pero como todo es un problema legal en YouTube y que la música, pues casi la mayoría tiene derechos de autor y cosas por el estilo, decidí no agregar música para no meterme en las cuestiones de la legalidad de la música. Sobre todo que si hay música libre, el mismo YouTube proporciona un espacio, un área donde permite usar música, pero no me agradó, no me gustó eso. Pero bueno,
Eso es lo de menos. Con o sin música, lo importante era la práctica. Pero trato de llegar a la idea de que ustedes pueden observar el video cuanto quieran o las veces que quieran. Y lo importante es que ustedes vayan tomando, captando los detallitos. Que se deben de usar pinzas de punta y de corte, que se deben recortar cablecitos ya hechos de distintos tamaños para agilizar el armado de circuitos, de cómo están definidas las conexiones del protoboard, que hay barras comunes, que hay barras individuales, que nos permiten hacer nuestras distintas conexiones en serie, en paralelo. Y les doy como ejemplo algunos circuitos que se arman y que son de uso común, al menos en esta unidad de aprendizaje. El punto que más me interesa en un momento dado, bueno, pues es que ustedes tengan en mente que hay que experimentar para poder ir reafirmando el conocimiento y que a veces de una parte teórica a una parte práctica, pues hay diferencias a veces bastante importantes y grandes, porque hay detalles que cuando hablamos de una cuestión teórica no tocamos o no utilizamos. Entonces, ese es el punto. Para eso hacemos práctica. Bueno, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, profesor. Bueno, yo quiero ubicar que en las últimas clases hemos estado trabajando con los flip-flops SR, tanto el asíncrono como el síncrono. Acuérdense que la diferencia, el flip-flop SR asíncrono tiene dos entradas, dos salidas, la entrada S, la entrada R, la salida Q complemento. Y la diferencia con el flip-flop SR síncrono es que en ese flip-flop adicionamos una entrada, que le llamamos la entrada de reloj, o CK o CKL, que es la abreviatura en inglés de clock, reloj. Y esa entrada sirve para sincronizar el funcionamiento del flip-flop hasta que se desea que haga algo. En el caso del asíncrono, no puedo hacer eso porque en el momento en que yo pongo los valores de entrada, actúan inmediatamente sobre las salidas. En el síncrono no ocurre así. En el momento en que yo coloco los valores en las entradas, hasta que ponga una transición o un cambio, ya sea de 1 a 0, de 0 a 1, según el tipo de flip-flop, actuarán las salidas. O sea, podemos decir en qué momento quiero que suceda y en el otro no. Por eso es asíncrono, no puedo sincronizar. Síncrono, sí puedo sincronizar en qué momento suceden las cosas. Bueno, algo que pueden hacer siempre que consulten los videos en YouTube es que ustedes pueden frenar el video en cualquier momento para ver algún detalle que les interese, porque los videos están hechos contratiempo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque entre más dure un video, más grande es el tamaño y más problema tiene para poderse manipular. Por esa razón no les envío por correo el video porque es del orden de gigas, gigabytes, ni siquiera de megas, es ya de miles de megas. Entonces, esto propicia que no sea sencillo a veces manejar un video y más para trasladarlo a través de un correo. El correo ya se le han ido aumentando capacidades, pero no tanto. Algunas sugerencias que a veces se hacen para el manejo de los videos también son parte de lo que en algún momento dado se puede hacer, es subirlos a la nube y desde ahí que cualquiera de ustedes lo pueda consultar. Pero bueno, pues aprovechando la facilidad que me da YouTube de poder tener un canal y en ese canal subir videos, entonces sucede lo que estamos diciendo. YouTube es como una plataforma como si fuera la nube,
en la cual ustedes en cualquier momento pueden consultar el video si conocen el nombre. Entonces ya les di el nombre, pueden consultarlo. Ahora, el flip-flop SR o multivibrador biestable SR, que son los dos nombres que se le dan, tenemos que armarlo. Hay un problema que se está dando, bueno, que luego se da en el Proteus. Al armado de los flip-flops, si ustedes recuerdan, les mostré que tenía que haber una conexión de retroalimentación, que la salida de una de las compuertas se conectaba con la entrada de la otra compuerta y viceversa. Que la segunda compuerta, su salida se conectaba con la entrada de una de las entradas de la primera compuerta. A ese tipo de conexión se le conoce como retroalimentación y permite estabilizar el funcionamiento. Pero en Proteus, esto a veces me lo señala como error. Y bajo ciertas condiciones logro hacerlo funcionar. Por ejemplo, ahí no le puedo poner circuitos de transición porque el circuito de transición en parte también provoca la falla y cuando hago la simulación, la activo, automáticamente me marca que hay errores, que no los hay, pero que el Proteus en algún momento dado pues lo marca como error. Y les podría decir que en versiones anteriores o más viejitas, creo que la versión 7 fue con la que comencé a trabajar, ahí sí no me marcaba ningún error, permitía hacer este tipo de conexiones y los circuitos de transición. Pero en las versiones actuales, alguna razón, pues tuvieron los fabricantes o los desarrolladores de Proteus para marcarle como error. Pero por lo pronto, bueno, pues eso no afecta porque una vez que ustedes armen el circuito en Protobot, ahí se van a dar cuenta que no va a haber problemas con todo esto. De hecho, les voy a pasar ahorita un video de la práctica 1 para que ustedes vayan conociendo cómo se hace la práctica 1 y de qué manera se arman los circuitos, que van a ser 4, los 2 asíncronos y de los 4 síncronos, nada más vamos a ver 2, porque se facilita el armado al usar las combinaciones de NAND con NAND y NOR con NOR para el arreglo y para el de reloj y para el flip-flop. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a compartir la pantalla y nos vamos a ir a YouTube